hoy sí que se encendió la pradera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Un saludo para ti y para todos los que están conectados al noticiero del mediodía, con ganas de enterarse un poco de la actualidad política, con esta pregunta que me parece también toca lo político, claro. Lore, la inseguridad, cómo vivimos. ¿Es nuestro país un espacio tranquilo? ¿Se garantiza esa llamada tranquilidad pública? Te voy a contar en un rato más la publicación del diario estadounidense The New York Times, un reportaje que habla de una suerte de epidemia de extorsiones en nuestro país. Pero antes, la noticia que remece no solo Palacio de Gobierno, sino el Congreso. La carta notarial enviada por el médico Mario Cavani a la propia presidenta, por supuesto es una carta notarial firmada por abogados, es una carta notarial que tiene toda la revisión de un gran equipo legal, que es el equipo legal que asesora a este afamado cirujano plástico. Pero ¿qué dice la carta? Y atención con esto, acusa a la presidenta de la República de tener actos de hostigamiento, intimidación, pero sobre todo de haber faltado a la verdad. Y la verdad, Lore, está registrada en esa clínica Cavani. La verdad está registrada en quienes operaron a la presidenta, en quienes tuvieron intervenciones quirúrgicas con la mandataria Dina Boluarte. Y de inmediato vamos a ver parte de esta carta notarial. Te he traído 3 momentos, 3 citas textuales de este documento que hemos conocido 29 los páginas, periodistas. ¿no? Sí, un documento que incluso tiene vouchers, transferencias del dinero que se pagó. Pero mira lo que dice Mario Cavani. Atención con esto. Usted, señora presidenta, ha trastocado los hechos. Se le realizaron varias cirugías estéticas y una cirugía funcional de nariz. Este engaño ocasiona un agravio a mi empresa, dice Mario Cavani. Y aquí tenemos un primer momento para comentar. La presidenta Lore le dijo al país que se hizo una operación que tenía que ver con su salud. La presidenta más bien negó haberse sometido a cirugías estéticas y hasta en algún momento comparó esta intervención quirúrgica como sacarse una muela. Esto también es mencionado hoy por Mario Cavani cuando le dice a la presidenta y le replica que sacarse una muela no implica la participación de hasta 6 cirujanos, 6 médicos especialistas que atendieron a la presidenta. Pero aquí ya tenemos un primer hecho concreto que comunica el cirujano a la presidenta vía carta notarial. Presidenta, usted está mintiendo, le dice Mario Cavani. Si practicamos varias cirugías estéticas y una cirugía funcional, una cirugía de salud, una intervención quirúrgica que tenía que ver con lo que la presidenta comentó, esta situación de un consejo médico para que pueda tener una mejor respiración, para que pueda ella resolver un tema de salud. Pero la mayor parte de las intervenciones fueron estéticas, lo dice Mario Cavani en carta notarial. Lo dice y además se le nota, yo creo que está harto Mario Cavani, porque es verdad que su nombre ha sido mencionado hasta el hartazgo, donde incluso se sospechaba o se sospecha un complot de una cirugía a cambio de favores, lo cual lo pone muy cerca de actos delictivos complicados. Yo creo que trata de zafarse de todo eso y respondiendo de la misma forma. Así como en un momento la presidenta o los abogados de la presidenta le mandaron una carta notarial como diciendo, cuidado, no hables, tú solamente puedes hablar en plano judicial. Entonces él respondió igualito. No se sentó en la comisión de fiscalización a decir, yo también te voy a mandar una carta notarial donde te digo A, B, C y Z sobre el tema. Además, lo más grave, yo creo que hace énfasis al punto neurálgico de la discusión. Porque si bien nos puede indignar lo estético versus lo funcional, la superficialidad versus lo esencial en el ejercicio del poder, el fondo es, la presidenta estuvo en funciones o abandonó el cargo. La presidenta firmó lo que dicen que firmó esos días o no. Y Mario Cavani en su carta hace un punto muy preciso sobre ese detalle, justamente. Vamos a verlo precisamente. Tengo otra cita de la carta notarial que le manda
Mario Cavani a Dina Ercilia Boluarte Segarra. Y dice lo que mencionas tú, Lore, detalles de la intervención quirúrgica, detalles de la cirugía estética de la presidenta. Entre comillas, dice Cavani, la intervención duró 2 horas y 25 minutos. Usted, señora Dina Boluarte, recibió un internamiento médico mediante hospitalización del 28 al 30 de junio del 2023. No entiendo, dice en otra parte, el poder de desdoblamiento. ¿Y por qué menciona esto como en tono irónico Mario Cavani? Porque claro, le dice a la presidenta, usted dice haber firmado una resolución el día 29 de junio, pero yo le recuerdo que estuvo internada o que estuvo en una situación quirúrgica, en una situación de hospitalización del 28 al 30. ¿Cómo firmó entonces ese documento del 29? Por eso se pregunta irónicamente, no entiendo su poder de desdoblamiento, señora presidenta. No, y la carta es brutal porque en ese mismo punto dice, usted el 29 ha firmado un documento que se supone se firma en Palacio de Gobierno con todos los ministros, pero usted no estaba en Palacio de Gobierno, usted estaba hospitalizada en mi clínica. Y es más, no ingresó nadie. Así que, ¿cómo podrían haberle llevado el papel que tiene su firma si no entró ninguna persona para poder haber hecho esa gestión de que la presidenta firme en medio de ese descanso médico? Eso saca a relucir además el tema de la burla, porque yo creo que desde los abogados de la presidenta siempre nos han tomado un poco el pelo cuando decían la presidenta utilizó sus horas de sueño para operarse, fue una cirugía ambulatoria, nunca se durmió. Por favor, 50 céntimos de respeto a la gente. Cualquier persona que se ha sometido a una cirugía estética sabe que te duermen, sabe que hay un proceso de anestesia general, sabe que hay un proceso de recuperación, el salir de la anestesia. Y luego hay calmantes bastante fuertes, más aún al conocer el detalle de todos los procedimientos que naturalmente duelen, por lo que te ponen analgésicos bastante poderosos, pues. Sí, y vamos a ver otra parte de la carta donde Mario Cavani emplaza a la presidenta a detener un hostigamiento. Así lo señala el médico cirujano. La emplazo a que cese los actos de hostigamiento, intimidación y difamación ejecutados a través de su persona. Acusa gravemente a la presidenta de hostigarlo, así como su abogado de apellido Portugal, refiriéndose a Juan Carlos Portugal, y algunos de sus ministros. Con todo, Mario Cavani responde a la presidenta abriendo un frente, abriendo una guerra que diríamos es directa contra la mandataria, la persona, el profesional médico que la intervino en el año 2023. Pero, ¿por qué Mario Cavani decide ir con toda la artillería contra la presidenta? En los días previos, Lore, en las semanas previas, fue la propia presidenta, a través de su abogado, la que le dijo a Mario Cavani esa famosa frase, cuidado Cavani. Claro, exacto. Vamos a recordar el momento en el que el abogado Juan Carlos Portugal, en la quincena de mayo, convoca una conferencia de prensa y le advierte al cirujano que no dé detalles de la intervención quirúrgica. Y le dice ya esa famosa frase, cuidado Cavani. Vamos a recordar este momento que es el antecedente y lo que explica que hoy tengamos a este afamado cirujano plástico saliendo con todo contra la presidenta. Lo que le hemos manifestado a Mario Cavani a través de la carta es cuidado Mario Cavani. Y lo único que le hemos manifestado a Mario Cavani a través de la carta es cuidado Mario Cavani. Y el juez declaró fundado en parte esa solicitud y autorizó que estrictamente Mario Cavani y el cuerpo médico que intervino a la presidenta declaren en un foro el Ministerio Público, ante una autoridad, la fiscal de la Nación. No que a sus anchas empiece a difundir el acto médico de la presidenta en los medios de comunicación y en el Congreso de la República. Esta era la molestia del abogado de la presidenta, que representa a la mandataria en este caso, con la información que estaba dando la clínica Cavani, Mario Cavani, sus abogados, en la investigación que tiene la Fiscalía. Y quizá esto también es importante mencionar, Lore. ¿Por qué estamos hablando de este tema?
Estamos hablando de este tema porque la Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional contra la mandataria, contra la presidenta Boluarte, por dos presuntos delitos: omisión de funciones y abandono del cargo en agravio del Estado. Dice la Fiscalía que la presidenta habría omitido de forma ilegal, estoy citándote la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la presidenta en este llamado caso cirugía, dice la Fiscalía, la investigada habría omitido de forma ilegal comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso de la República su impedimento físico temporal. Alternativamente, en el periodo indicado, se señala un periodo del 29 de junio al 9 de julio, considerando un tiempo postoperatorio, un tiempo en el que te recuperas de varias cirugías en el rostro. Dice la Fiscalía, alternativamente, en ese periodo habría abandonado temporalmente el cargo de presidenta de la República, con lo que habría afectado el funcionamiento regular del Estado. Por supuesto, aquí nos suenan muy fuertes los habría, los condicionales, porque esta es la hipótesis que plantea la Fiscalía. Esta es la tesis que los fiscales tienen para decir la presidenta pudo haber cometido estos delitos. ¿Y qué hace la Fiscalía? Como toda investigación contra la presidenta, la manda al Congreso. La manda al Congreso, donde ya hemos visto que más bien varias de estas denuncias constitucionales han sido bloqueadas, han sido descartadas, han sido archivadas. Por supuesto, hoy en el Congreso hubo reacción. Tienes a bloques fuertemente opositores a la presidenta Boluarte, si quieres, el Grupo Podemos, el congresista Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, diciendo, yo creo que la presidenta no tiene que estar un minuto más en el cargo. Por otro lado, tienes a congresistas de Renovación Popular como Diego Bazán, que dicen, falta nada para elecciones, hay que ser responsables con cualquier decisión que se pueda tomar. Vamos a escuchar a estos dos congresistas que hoy reaccionaban de manera distinta, unos muy críticos y otros más bien diciendo, esto es grave, pero tenemos que andar con calma en esta situación. Vamos a escuchar al congresista Burgos y al congresista Bazán. Entonces, el martes nosotros vamos a sesionar y vamos a llevar al Ministerio Público los informes que están aprobados. Bueno, eso es un llamado a la conciencia de los demás miembros del Congreso, ¿no? Considero que la señora Boluarte no debe seguir un minuto más en Palacio de Gobierno, pero por eso hago un llamado a conciencia a todos los miembros del Congreso. Lamentablemente el señor Burgos tiene un sentimiento de protagonismo desde el manejo de su comisión. Creemos nosotros particularmente que sí hay poca responsabilidad de parte de la presidenta sobre el manejo de los temas de país. Hoy lo más importante, hay que decirlo, hay que mirar que estamos a puertas de un año electoral bastante complicado. Cualquier movimiento tiene que ser muy bien analizado y no se toma una decisión de manera prematura. Bueno, ahí teníamos entonces a dos posiciones encontradas en el Congreso. Estamos escuchando también a otras parlamentarias como Patricia Chirinos decir esto es grave, aquí se confirma una situación de que la presidenta mintió. Bueno, los reportes periodísticos te indicaban eso, Lore, que la cirugía había tenido un gran componente de estético, pero ha sido la presidenta la que no ha querido aceptar esta realidad, la que no ha querido decirle al país, sí, me operé en una cirugía estética, me sometí a cambios estéticos y no solo funcionales, no solo de salud. La presidenta salió en conferencia de prensa, en mensaje al país, con ministros de Estado, a negar cualquier participación o cualquier intervención estética. Lo que tenemos hoy es a la clínica mostrándote documentos y diciendo, esta es la verdad, esto es lo que pasó en esa intervención. Y claro, ya declarándole la guerra directamente Cavani, el cirujano, a la presidenta, a su paciente. Bueno, es que después de ese cuidado Cavani, como boomerang, terminó cayéndoles esa carta notarial. Lo que pasa es que el Congreso siempre lo ha sabido. El Congreso ha leído los informes periodísticos, ha visto, tenía claro que la presidenta nos estaba mintiendo, que estaba faltando a la verdad, pero han tratado como sea de no ver la realidad,
de tratar de hacerse los locos frente a una situación real y grave. Porque estamos hablando no solamente de la configuración abstracta, de la incapacidad moral permanente, entendiendo qué es la moral, cuándo omites o cuándo no, que entras a este debate siempre abstracto. Si estás hablando de omisión de funciones, de abandono del cargo, estás hablando de un cargo bien concreto, detallado, de vacancia planteado en la Constitución. Pero el Congreso, habiendo abusado en el pasado de la figura de la vacancia presidencial, teniendo antecedentes de presidentes que no acaban gestiones, que tienen que renunciar porque ya le tenían los votos, que tienen que vacarlos convocadas las elecciones ya, tienen un temor de entrar a ese debate y creen que la ciudadanía los va a castigar más si vuelven a vacar a un presidente que si lo mantienen al 2026. El tema es que ahora con una reelección, esos congresistas que hoy deciden mirar al costado, ¿cómo va a reaccionar el electorado en el 2026? Que está molesto con el Ejecutivo, pero con el Congreso también. Sí, creo que es interesante lo que planteas, Lore. En el Congreso es difícil que haya votos para ponerle punto final al gobierno de Dina Boluarte. Esos votos creo que hoy por hoy no se tienen. En el Congreso también los grupos que dominan mayoritariamente el Congreso, las pequeñas minorías que son las que manejan el Parlamento, tienen una suerte de entendimiento para llegar hasta julio del 2026. Esto creo que no cambia mucho esa situación, el informe y en todo caso esta carta notarial de Mario Cavani, la verdad sobre la cirugía, que era algo que ya se conocía. Donde sí puede tener un efecto es en lo que va a pasar mañana en el Congreso, porque mañana en el Congreso se presentará el premier Eduardo Arana a pedir la confianza, a decir, yo como número 2 del gobierno les pido un voto de confianza a ustedes congresistas. Bueno, hoy la carta notarial de Mario Cavani cae como un baldazo de agua fría en esas negociaciones, en esas conversaciones, en esos diálogos sobre la mesa, en esa ronda de diálogos en Palacio de Gobierno, en la PCM, donde el premier decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, necesito un voto de confianza, necesito esa investidura para trabajar en este último tramo del gobierno. Allí puede haber alguna sorpresa. Es incluso difícil que mañana se le niegue la confianza, pero podría haber una suerte incluso de muchos votos en abstención, claro, como criticando a la presidenta. Esto toca directamente al premier Arana, al gabinete, al equipo de gobierno. Si el Congreso quiere hacerle un jalón de orejas a la presidenta, puede encontrar mañana la sesión del voto de confianza como un espacio para hacerlo, pero veremos, Lore, porque en el Congreso también a veces dicen una cosa y votan otra, ¿no? Entonces, así está el tema. Hay un debate porque, Sí, claro, tú bien dices, es una manera. No te voy a vacar, debería, pero no lo voy a hacer porque arrastro este tema de la vacancia desde hace varios años y me está jugando en contra. Entonces, mi control político lo voy a anular, pero sí no te niego la confianza. Se desaparece el gabinete Arana y te castigo. No solamente por eso, sino porque resulta que para variar los congresistas que no leen cuando votan, se acaban de enterar que en el permiso de viaje a Niza la presidenta había incluido la firma de este tratado que ha generado polémica y que ha levantado todos los temblores en el Congreso de la República respecto a la soberanía nacional. Y como les dijeron, estaba en el permiso de autorización. ¿Para qué no leen antes de votar para qué estaba yendo la presidenta a Niza? Sí, mañana va a estar muy interesante esa sesión en el Congreso, el voto de investidura, el premier Eduardo Arana midiendo su fuerza política, midiendo su peso político ante el Parlamento. Entonces, siempre sigan Latina Noticias porque mañana va a ser un día de cobertura extensa en lo político. ¿Qué ha dicho el abogado de la presidenta, el doctor Juan Carlos Portugal, con quien conversamos esta semana por otras investigaciones relativas a la mandataria? El doctor Portugal ha dicho que este capítulo del supuesto abandono de trabajo de la señora presidenta tendrá el día lunes su deceso final. Es decir, para el abogado y para la presidenta, la denuncia constitucional pasará al archivo. No encontramos otra explicación de qué ha querido decir el abogado. Mediante la red social X ha puesto un tuit donde dice: el lunes se acaba esta historia. El lunes muere, digamos, la denuncia constitucional planteada contra la señora presidenta.
Así está el tema cirugía, este tema que nos ha acompañado por meses. A pesar de que ocurrió en el 2023, los hechos ocurrieron, los hechos se dieron a conocer, se empezaron a revelar en la prensa muchos meses después, ¿no? Esto fue a mediados del año 2023, estas cirugías estéticas.